Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Neto, licenciado en Educación Física, preparador físico. Este canal se llama Preparación Física en 10 minutos y hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento de la fuerza. Pero antes tenemos que entender que la fuerza, cómo se desarrolla, también saber que es una capacidad madre donde se van a construir las demás capacidades, como la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y también las capacidades coordinativas. Ni hablar del impacto que tiene el entrenamiento de la fuerza sobre la salud. Bueno, vamos a ver ahora una definición de fuerza, que es una capacidad física esencial del hombre que puede manifestarse de diferentes formas según las condiciones particulares y objetivos con que se realizan las acciones. Vamos a conocer un poquito la estructura del músculo. Es un órgano rodeado de una membrana cuyas fibras musculares, es decir, fibras y célula muscular es lo mismo, cuyas fibras se encuentran formadas en fascículos, agrupadas en fascículos. Dentro de la fibra encontramos las miofibrillas, donde van a estar las proteínas contráctiles y reguladoras que más adelante vamos a saber su nombre. Podemos decir que la fuerza es una tensión generada por el músculo esquelético ante un estímulo. Pero ¿cómo se genera esta tensión? Este proceso es muy complejo. Yo traté de simplificarlo lo más que pude para que todos podamos entenderlo. Para que se genere esa tensión de la que hablamos, tiene que existir un proceso, que en su comienzo es eléctrico, es decir, hay un impulso que se genera en el cerebro y viaja a través de las neuronas motoras. Al final de estas neuronas se liberan, encontramos acetilcolina que se libera, es captada por el músculo, estamos hablando de lo químico, captado por el músculo y produce una despolarización. Quédense con esta palabra, más adelante la vamos a ver y vamos a entender qué significa. Lo que me va a permitir luego el acto motor, es decir, el movimiento. La unidad motora está formada por la neurona y las fibras musculares a las que inerva. Dijimos antes que el impulso nervioso viaja a través de la neurona por el axón y llega hasta las terminales, donde se unen con el músculo. La unión neuromuscular, bueno, acá vemos la terminal presináptica, ¿se acuerdan? Recién dije la parte final de la neurona, que es esto, donde encontramos, ¿sí?, lo que se llaman vesículas sinápticas, que están llenas de acetilcolina, que es el neurotransmisor que se va a liberar una vez llegado el impulso nervioso, ¿sí?, al interior, a un espacio que hay, porque nunca se tocan, entre la neurona y el músculo, y se va a unir a receptores específicos en la membrana muscular, receptores de acetilcolina, que están acá en azul. Bien, esa acetilcolina, vuelvo a repetir esta palabrita, va a despolarizar a la membrana. ¿Qué es esto? A ver, para entenderlo bien. Acá vemos lo que se llaman bombas de sodio y potasio, cuya función es mantener un equilibrio eléctrico. Bien, en estado de reposo, el espacio extracelular tiende a ser más positivo y el espacio intracelular tiende a ser más negativo. Cuando llega el impulso nervioso a través de la membrana celular, de la membrana del músculo, estas bombas se activan y se despolariza la membrana, es decir, que cambia la polaridad. Si el exterior era más positivo, ¿qué pasa a ser ahora? Más negativo. Y el interior era más negativo, pasa a ser más positivo. Una vez sucedido esto, la membrana tiene que repolarizarse, es decir, volver a los valores anteriores. Es decir, volver a estar en reposo. El espacio extracelular vuelve a ser más positivo y el interior más negativo. Esto está mediado por el ATP. Se necesita
gasto de energía. Hay gasto de energía. El calcio viaja, es muy importante para la contracción. El calcio viaja por el retículo sarcoplasmático, que acá vemos en amarillo, hasta los terminales T o túbulos T, se liberan en la miofibrilla, dentro del sarcómero, y va a producir ciertos cambios que me van a permitir que se produzca la contracción y la relajación muscular. Acá vemos un sarcómero, ya dijimos proteínas contráctiles. Acá en azul encontramos la miosina y en rojo la actina. Acá en verde las líneas Z, entre línea Z y línea Z, encontramos al sarcómero. Bien, vuelvo a repetir, la miosina y la actina son las llamadas proteínas contráctiles. Y la troponina y la tropomiosina son las denominadas proteínas reguladoras. Que ahora, en un video, vamos a poder unir todos estos conceptos que vimos hasta ahora, y creo que se va a ayudar un poquito a entender la idea de cómo se genera la fuerza. Bueno, ahora vamos a ver un video que les va a ayudar a comprender cómo se realiza la contracción. Recuerden que el sarcómero es la unidad funcional del músculo que le va a permitir contraerse. Entre línea Z y línea Z encontrábamos el sarcómero. Ahí en rojo vemos a la miosina y en amarillo a la actina. Siempre la actina se va a desplazar sobre la miosina y no al revés. Ahí vemos cómo se produce la contracción. Ahora viajamos más adentro, donde encontramos en amarillo las proteínas contráctiles, la actina, y en rojo la miosina con su cabeza de miosina. En violeta vemos al calcio que ingresó al sarcómero, se va a unir a la troponina, lo que va a producir un cambio en su estructura y va a permitir que la tropomiosina se mueva, liberando lo que se llaman sitios activos, que es el lugar donde se va a unir la cabeza de miosina. Bien, ahí vemos la cabeza de miosina. Y esta unión va a estar mediada por el ATP, que ahí lo vemos en amarillo. Bien, para poder unirse necesito energía. Y esa energía va a estar dada por la transformación del ATP en ADP y fósforo inorgánico, que van a ser liberados al interior de la célula y me van a permitir formar lo que se llaman los puentes cruzados. Ahí se libera el fósforo, se libera el ADP y se produce la fuerza necesaria para el desplazamiento de la actina sobre la miosina. Y ahora vamos a ver el desacoplamiento de estos puentes, que también necesitan ATP. El ATP se va a transformar en ADP y fósforo inorgánico y va a permitir el desacoplamiento. Es decir, me van a permitir la relajación muscular, volver al estado anterior. Y acá vemos el proceso, cómo se va dando una y otra vez. El calcio, que antes fue bombeado al interior del sarcómero, ahora tiene que volver al retículo sarcoplasmático
para permitir la relajación. Ahí se produce la relajación, el regreso del calcio al retículo, y acá damos por finalizado el proceso de contracción muscular. Se cierran los sitios activos y el músculo está relajado. Bueno, hasta acá llegamos. Si les gustó el video, dejen un comentario, suscríbanse. Nos vemos la próxima y gracias por estar ahí, por escuchar, por ver. Hasta luego, nos vemos. Chau, chau.